Hoy te muestro cómo es un día normal en la vida de Carlos. Ese soy yo, un inmigrante venezolano en Vancouver, Canadá. Mi jornada comienza usualmente alrededor de las 7:30 de la mañana. Me levanto contra mi voluntad y me preparo rápidamente para mi primera actividad del día: mis clases de francés online. Los idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés. Bonjour Leonidas. Ça va? Ça va bien? Et toi? Pero en la práctica, el francés se habla principalmente en las provincias de Quebec y New Brunswick. Por eso, el gobierno da muchos incentivos a los migrantes para aprender este idioma. Entre ellos, puntos extras para aplicar a la residencia permanente si tienes un buen nivel de francés. Así que, aquí me tienes, dándome golpes con las vocales nasales y las 300.000 conjugaciones de cada verbo. Merci. Au revoir, Leonidas. À demain. Después de mi hora de francés, me preparo rápidamente para irme al gimnasio, que queda a unos 25 minutos de mi casa usando el transporte público porque carro no hay, por ahora. Comencé a entrenar en gimnasio hace unos meses, pero este año decidí aumentar la frecuencia y estoy yendo entre 4 y 5 veces por semana. Estamos en temporada de invierno en Canadá, pero en Vancouver no ha caído nieve este año. Esta ciudad es famosa por tener el clima más amigable de todo el país. Aquí los veranos no son tan calurosos y los inviernos son mucho menos fríos que en el resto de Canadá. Mientras Toronto, por ejemplo, puede estar a menos 30 grados centígrados, Vancouver rara vez baja de cero. Pero no te equivoques que no todo es perfecto. En Vancouver neva poco, pero llueve muchísimo, más de 200 días en el año, y hoy es uno de esos 200. Hace unos años atrás nadie me hubiese creído que estoy yendo al gimnasio. Pero bueno, la vida da muchas vueltas y aquí estoy. No te voy a decir que me encanta, pero sin duda el cuerpo lo agradece. Hoy toca día de piernas. Esta vez comencé con el treadmill o caminadora con un poco de inclinación y por unos 20 minutos. Por cierto, disculpa si las tomas no son las mejores, pero grabar en un gimnasio puede ser un poco complicado por razones obvias. Así que hay que aplicar técnicas de espía ruso o venezolano en este caso. Si bien en Vancouver hay gimnasios de todo tipo, algunos de ellos bastante costosos y exclusivos, en general creo que hay muchas opciones accesibles y con buenos precios. Un gym como el mío puede costar entre 30 y 50 dólares canadienses al mes, lo cual realmente no es caro para el estándar de vida de esta ciudad. Street. Terminado el entrenamiento, toca tomar el autobús de regreso a casa para desayunar. Ya son casi las 12 del día y estoy muriéndome de hambre. El sistema de transporte de Vancouver es integrado. Con una sola tarjeta prepagada puedes usar todos los autobuses, el SkyTrain, que es el metro de la ciudad, y otros medios de transporte también. Yo compro un pase mensual que me permite usar el sistema cuantas veces quiera de forma ilimitada por un monto fijo al mes. Una vez en casa y después de una ducha rápida, llegó el momento de cocinar. Yo desde hace más de 2 años llevo un estilo de vida principalmente carnívoro, es decir, mi dieta normal se basa en proteínas y grasas de origen animal. No consumo carbohidratos, no consumo azúcar ni productos vegetales, aunque de vez en cuando hago alguna excepción. Mi primera comida del día serán huevos revueltos cocidos en mantequilla con pork belly, también conocida como tocineta, tocino, panceta, dependiendo del país en donde estés, y algo de queso Gouda. Usualmente uso 5 huevos, 3 de ellos completos y los otros 2 solo las yemas. Para mezclarlo uso la técnica que me copié de la serie The Bear o El Oso, donde usan un colador para lograr huevos más uniformes. No sé si es una ridiculez, pero a mí me gusta cómo quedan.
Luego agrego sal y pimienta y los dejo reposar por un momento mientras caliento la sartén con mantequilla sin sal. Una vez que la mantequilla está caliente, agrego los huevos y revuelvo hasta lograr la consistencia que me gusta. No me gustan los huevos sobrecocidos. El pork belly lo hago en una parrillera eléctrica que tengo. Me gusta como quedan, pero además es la única manera que he encontrado de cocinarla sin que se dispare el detector de humo del apartamento. Cualquier latino que vive en Canadá entiende el odio que despiertan esos aparatos. Luego simplemente rebano un poco de queso Gouda y listo. Un desayuno 100% carnívoro, nutritivo, sin carbohidratos, sin azúcar, que no produce inflamación y que sacia muchísimo. Por cierto, si te interesa que hable un poco más sobre esta forma de comer en otro video, déjamelo saber en los comentarios. Exquisito. Ahora llegó el momento de prepararme para irme a trabajar. Desde que llegué a Vancouver he estado trabajando en la industria de la hospitalidad. Restaurantes, hoteles, centros de eventos, estadios y ese tipo de cosas. Tengo 3 trabajos distintos, los cuales combino para lograr una buena cantidad de horas a la semana y un ingreso suficiente para cubrir mis gastos. Por esta misma razón, mis horarios cambian todas las semanas. El día de hoy me tocó trabajar un poco más temprano del usual, ya que normalmente mis turnos comienzan entre 4 y 6 de la tarde. Yo vivo en Vancouver, pero mi lugar de trabajo de hoy está ubicado en la ciudad de Burnaby. Para llegar, primero debo tomar el SkyTrain por unos 20 minutos. Luego, debo esperar pacientemente a que llegue el autobús que me dejará a unos 100 metros de la puerta de mi trabajo. Todo el recorrido me toma entre 45 minutos y 1 hora. Hoy estoy trabajando en un centro de eventos y mi cargo del día es Banquet Server o mesero de banquetes. Básicamente, como Banquet Server nos encargamos de atender todas las necesidades de los invitados al evento. Servir el buffet, limpiar las mesas, atender el bar, etc. Luego de que el evento termina, nos toca limpiar todo, desarmar el montaje completo y hacer el setup para el día siguiente. Esto implica mover sillas y mesas, manteles, preparar todo para el buffet y estaciones de café, postres, en fin, todo lo necesario para que el equipo encargado de ese banquete tenga todo listo para comenzar a trabajar el día siguiente. El de hoy fue un evento bastante sencillo, por lo que el turno resultó ser más corto de lo habitual. Como salí temprano del trabajo, decidí aprovechar el tiempo para estudiar un poco más de francés viendo las clases grabadas de días anteriores. Tirer puede tener 2 significados. Puede ser tirar, simple y llanamente, pero en el caso de partes del cuerpo, cuando estamos hablando de, por ejemplo, de la lengua, tirer les oreilles, es faire comme ça. Y bueno, ya es de noche, me dio hambre nuevamente, así que es hora de cocinar. El menú para la cena son 2 hamburguesas a la parrilla,
con tocino ahumado y queso mozzarella. Aunque no lo creas, si usas una carne de buena calidad, las hamburguesas quedan súper ricas, jugosas y no necesitan ningún otro tipo de ingredientes. Aunque a veces le agrego un poco de mostaza o salsa picante si quiero un poco más de sabor. Y esto fue todo. Un día cualquiera viviendo solo como inmigrante venezolano en Vancouver, Canadá.